Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Multifacética, un podcast para personas con muchos intereses, como es mi caso, y muchas ganas de aprender o por lo menos llevarse alguna reflexión copada de este espacio. Les agradezco por estar sintonizando el podcast. Gracias también a las personas que escucharon el anterior, que lo vieron acá por YouTube. La verdad que significa un montón para mí que estén apoyando este proyecto. Yo tenía muchas ganas de empezarlo hace un montón de tiempo, así que, como les digo, significa un montón. En este caso vamos a estar hablando de un fenómeno internacional que se dio hace muy poco. Calculo que todo el mundo ya estará al tanto de lo que pasó. En la madrugada del 2 de enero, tropas estadounidenses invadieron Venezuela para llevarse secuestrado al presidente venezolano Nicolás Maduro y llevárselo a Estados Unidos para juzgarlo en tribunales de Nueva York. Mi idea cuando hablemos de fenómenos internacionales es que no pongamos a un actor como el malo necesariamente y otro como el bueno, sino que podamos analizar las diferentes perspectivas que puede llegar a tener cada actor al momento de accionar en el escenario internacional, cuáles son sus intereses, desde qué ideología es que está actuando, porque también vamos a hablar de algunos conceptos más teóricos de las relaciones internacionales, de materias que tuve, como por ejemplo Derecho Internacional Público, que creo que al día de la fecha es de las materias más difíciles que me tocó cursar en la facultad por ahora, pero bueno, la verdad es que me enseñó un montón, es de las que tiene un marco teórico más robusto y por eso me gustó tanto, porque siento que permite que uno pueda analizar un fenómeno internacional con herramientas reales, con herramientas tangibles. Así que bueno, vamos a aplicar un poco de eso, pero mi idea no es que estos análisis que yo vaya a hacer sean solamente para personas que estudian lo que yo estudio, sino para cualquiera que tenga ganas de aprender respecto a estas cuestiones. Vamos a comenzar hablando un poco de qué fue lo que pasó en Venezuela. Como verán, tengo acá la computadora porque me hice un guión para tener toda la información bien compacta en un archivo y no olvidarme de nada de lo que quiero decir. Así que bueno, vamos a comenzar ahora sí. Entre la madrugada del 2 de enero y la mañana, las primeras horas del 3 de enero, entraron en Venezuela, en la capital, Caracas, tropas estadounidenses que en su mayoría ya estaban, por lo que vimos en la conferencia de prensa de Trump, ya estaban asentadas en el territorio venezolano, venían estudiando hacía meses los movimientos del presidente, de su cúpula de poder y básicamente teniendo un plano, un paneo general de cómo era la situación para poder hacer una misión quirúrgica, fue como la llamaron, porque Estados Unidos no tuvo ninguna baja después de esta operación, lo cual es impresionante, la verdad. Una operación quirúrgica, diríamos, por ese hecho. Pero sabemos que las tropas estadounidenses están entrenadas de sobra como para poder llevar a cabo este tipo de operaciones militares. Y ahora sí vamos a hablar de lo que fue la conferencia de prensa que dio Donald Trump el 3 de enero. El objetivo de esta operación para Estados Unidos, según Donald Trump, fue llevar al dictador Nicolás Maduro a la justicia. Para dar un poco de contexto, es importante hablar de las últimas elecciones generales que hubo en Venezuela, que fueron en 2024. Básicamente, las elecciones se enfrentaron a Nicolás Maduro y a Edmundo González, que era el candidato por la oposición, y al finalizar el conteo de los votos, se certificó, podríamos decir, fraudulentamente, que había ganado Nicolás Maduro. Fueron muchos los países alrededor del mundo que salieron a decir que había habido fraude en estas elecciones y que Edmundo González había ganado y que debía ser el nuevo presidente venezolano. Sin embargo, esto no pasó y en las elecciones anteriores en Venezuela supuestamente había ocurrido lo mismo en 2018. ¿A qué se refiere Donald Trump con llevar a Nicolás Maduro a la justicia? Se refiere a que Maduro se ha juzgado por la causa de narcoterrorismo que le había abierto Estados Unidos en 2020. ¿Qué es el narcoterrorismo? Se estarán preguntando. Yo después les voy a dejar linkeados todos los recursos que utilicé para armar este episodio, así tienen las referencias, se los voy a dejar en la descripción. Pero básicamente el narcoterrorismo es la cooperación y alianza estratégica entre mafias del narcotráfico y grupos armados extremistas, así como otros grupos insurgentes o terroristas. Todos sabemos que hay una gran proliferación del narcotráfico en Latinoamérica, sobre todo
en el norte de América del Sur, en Colombia y en Venezuela, y también del crimen organizado, que refiere a distintas prácticas, como lo serían la trata de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el terrorismo, etc. Hay también muchos grupos armados en la frontera colombiana con Venezuela. Hay grupos armados colombianos y hay grupos armados venezolanos. Y ahora sí vamos a hablar de otras cuestiones importantes que mencionó Trump en la conferencia de prensa. ¿Qué menciona Trump respecto a Maduro y su esposa Celia Flores? Porque si esto creo que no se los mencioné anteriormente, pero se la llevaron detenida con Maduro. Se dice que ambos van a ser juzgados por cargos vinculados con el narcoterrorismo. Supuestamente es más de una causa, la que está abierta serían 3, si no me equivoco. Una sí de las cuestiones clave que mencionó Trump es que Estados Unidos se va a estar haciendo cargo de la administración de Venezuela por tiempo indeterminado. ¿Qué ocurrió hasta la fecha? Hoy es 7 de enero, estoy grabando esto. Básicamente asumió la presidencia Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, y Donald Trump ha dicho que la presidenta va a estar dispuesta a colaborar con los Estados Unidos en todo lo que necesite. Pero la presidenta se ha manifestado diciendo que Venezuela no va a aceptar volver a ser una colonia. Por lo tanto, no sabemos para quién estaría jugando todavía la nueva presidenta venezolana. Tenemos como interrogante la posible incursión militar nuevamente de los Estados Unidos en Venezuela si es que la presidenta no hace lo que Estados Unidos le pide. Trump ya ha amenazado con volver a hacer uso de la fuerza, por lo que no nos sería una sorpresa que lo hagan si es que Venezuela no hace lo que los americanos le piden. Otra cosa que me parece importante mencionar es que no hacen mención, valga la redundancia, los estadounidenses aún de la democracia, de tener una transición política democrática, es decir, que los venezolanos puedan elegir quién va a ser su nuevo presidente. Edmundo González y María Corina Machado se encuentran fuera de Venezuela, por lo que tengo entendido. Sé que María Corina Machado sí, Edmundo no, la verdad que no estoy segura, pero el secretario de Estado de Estados Unidos mencionó que aún no es momento de que hablemos de estas cuestiones. Por ahora están atendiendo lo urgente. Esta es una cuestión a analizar porque tenemos que ver cuándo le parece pertinente a los Estados Unidos que los venezolanos puedan elegir a su nuevo presidente, porque sabemos que es importante atender las necesidades urgentes de los venezolanos, que son básicamente brindarles algo de estabilidad política, ahora que ya no tienen, que básicamente se quedó sin una cabeza su cúpula política, pero también es importante que ellos puedan manifestarse y decidir cuáles van a ser sus autoridades, ¿no? Si por tanto tiempo no lo pudieron hacer justamente porque no se tenían en cuenta los verdaderos resultados de las elecciones, es un poco raro que no estemos teniendo en cuenta esto. El kit de la cuestión, ¿por qué tanta gente desconfía de las verdaderas intenciones de Donald Trump detrás de esta incursión en Venezuela? Es porque no tardó nada en hablar de las reservas petroleras venezolanas. Dijo que las compañías petroleras norteamericanas van a ir al país para reparar la infraestructura y hacer plata para el país. Supuestamente sería en beneficio tanto de los Estados Unidos como de Venezuela, pero es un interrogante aún cómo esto va a funcionar. Otra cuestión importante y que tenemos que tener en cuenta respecto a posibles nuevas incursiones estadounidenses en otros países latinoamericanos es que Cuba. Para Estados Unidos, Cuba siempre fue la piedra en el zapato. Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos en términos de relaciones internacionales. Pero Cuba siempre ha sido su vecino, uno de sus vecinos más próximos y más problemáticos. Por lo que Trump dice que vamos a estar hablando de la cuestión de Cuba muy pronto. Tiene que tener algún tipo de plan para Cuba. No sabemos si está planeando una incursión en territorio cubano. Es importante tenerlo en cuenta, no dejarlo pasar. Él habla de que la situación en Cuba es muy similar a la venezolana porque hay muchos cubanos que están sufriendo en Cuba y que han tenido que emigrar de su país y que no pueden volver por la situación política. Porque yo interpreto que la solución que Trump pensaría brindarle a esta problemática sería muy similar a la que brindó en Venezuela. Ahora que ya analizamos un poco cuáles fueron los hechos ocurridos, vamos a hablar de si la incursión estadounidense en Venezuela fue legal o no.
Para resumirlo y a grandes rasgos, no fue legal teniendo en cuenta el marco que provee el derecho internacional público. En principio, esta incursión viola el derecho internacional público. En primer lugar, viola la soberanía venezolana y viola el no uso de la fuerza. La Carta de las Naciones Unidas, en su primer artículo y en su segundo, que habla de sus propósitos y de sus principios, habla del mantenimiento de la paz y de la cooperación internacional como dos de sus grandes propósitos, los cuales fueron violados con esta incursión, y también el arreglo de las controversias por fines pacíficos, que es uno de los grandes principios de la Carta en su artículo 2. La justificación de Estados Unidos podría tener que ver con el recurso de la legítima defensa. Sin embargo, este recurso solo puede ser utilizado o generalmente es utilizado cuando se tiene una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para resumirles un poco cómo funciona Naciones Unidas como organismo internacional, no tiene poder coercitivo. El poder coercitivo es poder brindar algún tipo de resolución que obligue a los estados a llevar a cabo un determinado tipo de accionar. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes, entre los cuales se encuentra Estados Unidos. Todos estos 5 miembros tienen el poder de veto, es decir, que si se acepta una resolución, cualquiera de los 5 miembros permanentes puede vetarla y automáticamente esa resolución no sale. Entonces, si hay una resolución que se promueve en contra de Estados Unidos, tranquilamente pueden vetarla y que esto se guarde en un cajón y no tenga ningún tipo de relevancia en el escenario internacional. Bien, entonces ya hablamos de cómo se violó el no uso de la fuerza y el principio de soberanía venezolana. El principio de soberanía venezolana a lo que hace referencia es a que ninguna potencia externa puede entrometerse en las cuestiones internas del país. Inmunidad de jurisdicción. Esta es una cuestión que suena quizás un poco compleja, pero la verdad es bastante más fácil de entender de lo que parece. Básicamente refiere a que un mandatario no puede ser arrestado, detenido o procesado por tribunales de un Estado extranjero sin importar la gravedad de los cargos. Es decir, Nicolás Maduro y Celia Flores no podrían ser juzgados por tribunales en Nueva York, por tribunales estadounidenses, porque no tienen jurisdicción sobre ellos. Sobre todo, bueno, estamos hablando en este caso de Nicolás Maduro, pero bueno, yo mencioné a su mujer, por la cuestión de las inmunidades diplomáticas. Es decir, hay un régimen que establece el derecho internacional público de un determinado grupo de personas que no puede ser juzgado por tribunales extranjeros. Que Estados Unidos no reconozca la legitimidad de Maduro como presidente no lo habilita a quebrantar con esta práctica del derecho internacional público. Bien, en tercer lugar, el principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado. Esto tiene que ver básicamente con el principio de soberanía. Por último, busqué también qué abarca el tratado de extradición entre Venezuela y Estados Unidos. El tratado de extradición entre ambos países no contempla ni el tráfico de narcóticos ni los delitos políticos. Por lo tanto, Nicolás Maduro no podría ser juzgado por narcoterrorismo por los Estados Unidos, porque no es una de las causas que contempla en su tratado de extradición, podríamos decir. Hay un caso puntual que encima ocurrió también un 3 de enero, 2/3 de enero, que es el caso Noriega de Panamá. El caso Noriega se dio en 1989/1990 porque fue ahí a fin de año. Hubo un momento del 89, fin de año, en diciembre, en el que Panamá le declaró el estado de guerra a los Estados Unidos. Ya podemos partir desde un contexto de intervención completamente diferente, ¿no? Porque en ese momento Panamá se encontraba en guerra, podríamos decir, con Estados Unidos. Es decir, Venezuela fue invadido sin una declaración de guerra. Cuando invade Estados Unidos Panamá, se rinde Manuel Noriega. El objetivo de Estados Unidos en esta intervención también fue derrocar al gobernante de facto de Panamá, que era pretendido por las autoridades de Estados Unidos por crimen organizado y tráfico de drogas. Es una situación bastante similar en ese sentido. Supuestamente el objetivo es extraditar al presidente para que pueda ser juzgado en Estados Unidos por crímenes también muy similares, porque aunque no se lo acusó de crimen organizado, sí se lo acusó de tráfico de drogas. Otra cuestión que es importante a mencionar en este caso, en el caso de Noriega, es que el presidente panameño tenía vínculos con la CIA, con la inteligencia estadounidense. Hay muchos casos en los que
Estados Unidos ha implantado dictadores o ha estado a favor de la implantación de determinados dictadores durante la época de la Guerra Fría en Latinoamérica, para que no se promoviera el comunismo. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que quizás el accionar estadounidense no siempre ha sido del todo altruista, no ha tenido siempre que ver con el bienestar de los pueblos latinoamericanos, como en este caso es que se dice que por eso fue que intervino Trump en Venezuela. Puede quizás haber tenido que ver este deseo de que Venezuela ya no se encuentre bajo el régimen de una dictadura, bajo el poder de una dictadura, pero no podemos negar que Estados Unidos también tiene sus propios intereses en este tipo de incursiones que pueden tener que ver con la implantación de regímenes que sigan su línea política partidaria ideológica. ¿Cuál es el desenlace de la intervención estadounidense en Panamá? Básicamente, se juzga a Noriega en Estados Unidos, se lo declara culpable y se lo sentencia a 40 años de prisión. Esto, cuando yo lo leí, no lo podía entender. No me entraba en la cabeza cómo, teniendo tantas normas del derecho internacional público que no permiten esto, que no permiten que un mandatario, un país, sea juzgado en otro país, menos que se lo declare culpable, menos que se lo condene a pasar una determinada cantidad de años en prisión, no entendía cómo podía haber pasado. Y ahora es que les voy a contar por qué esto pasó y por qué puede volver a pasar. En primer lugar, tenemos una doctrina, la doctrina Kerr-Frisbee. Es un principio legal del derecho estadounidense, como les mencioné anteriormente, que establece que la jurisdicción de los tribunales se ejerce sobre la persona, no sobre el método de entrega. Es decir, no importa cómo llegó el acusado al tribunal, si de forma legal, si fue secuestrado o si fue violando los tratados de extradición entre estados, ya que eso no invalida el juicio. Es decir, cuando llega una persona a la que se está acusando a un tribunal estadounidense, ya ese tribunal tiene jurisdicción sobre la persona. No importa cómo es que llegó, en qué condiciones llegó la persona al tribunal. Esta doctrina tranquilamente puede ser utilizada para juzgar a Nicolás Maduro. Si ya pasó, puede volver a pasar. Lo que pasa mucho en los juicios es que cuando se tiene un caso similar ocurrido anteriormente, se tiene ese caso como jurisprudencia y se tiene en cuenta cómo se falló, cuáles fueron los recursos legales que se utilizaron durante el juicio. Entonces tranquilamente se puede tener el fallo contra Noriega y el juicio contra Noriega como jurisprudencia en el caso de Nicolás Maduro. Por otro lado, otra cuestión importante es que se pudo hacer a un lado la inmunidad del acusado. Fue por distintas cuestiones que no se tuvo en cuenta. En primer lugar, Estados Unidos dejó de reconocer a Noriega como el presidente legítimo de Panamá antes de la invasión. Por lo tanto, como no es presidente, no hay inmunidad. Se consideró que el delito que cometió Manuel Noriega, la cuestión del narcotráfico, es un delito privado, no es un delito que cometió en su función de jefe de Estado. Si hubiera sido ese el caso, no se lo podría haber juzgado por ese delito, ya que el accionar de los jefes de Estado justamente está cubierto por una inmunidad personal absoluta. En cambio, como se lo tiene en cuenta como un delito privado, es una actividad criminal que comete el individuo como individuo, no como jefe de Estado. Tenemos la cuestión del estatus de prisionero de guerra, que permitió a Estados Unidos tenerlo bajo custodia legal tras la invasión militar. Hubo distintos tratados, como por ejemplo la Convención de Ginebra, que comenzaron a codificar cuáles iban a ser las reglas y los usos y las costumbres en momentos de guerra. Y en este caso, un país puede tener como prisionero de guerra con custodia legal a una determinada persona. Ahora vamos a hablar de otras cosas que a mí me parecen muy interesantes en la historia de Estados Unidos y su relación con los países latinoamericanos, y tiene que ver con la doctrina Monroe, que promovía la idea de que América debía ser un territorio para los americanos. Lo que hacía esta doctrina era advertir a los europeos de que no debían intervenir en las cuestiones de los estados americanos. En ese momento es que América se consolidó, podríamos decir, como una zona de influencia de Estados Unidos. Otra cuestión que me parece muy importante mencionar es lo que fue la política del gran garrote de Roosevelt, de Theodore Roosevelt, porque hubo más de uno, para con las repúblicas bananeras, que se llamaban. Las repúblicas bananeras eran países que se consideraban políticamente inestables, corruptos, atrasados, etcétera, empobrecidos.
sobre todo en Latinoamérica y en especial en Centroamérica. Por estas características es que Estados Unidos comenzó a justificar un intervencionismo desinhibido. A esta política se le agregó el corolario Roosevelt, que hablaba de que Estados Unidos, en su papel como policía internacional, tenía el derecho de intervenir en el continente, o sea, en cualquier país americano, para prevenir una injerencia europea. Esto, según mi punto de vista, tiene mucha correlación con lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, que está queriendo intervenir en los asuntos internos de distintas naciones latinoamericanas, pero en este caso son otras las motivaciones que se encuentran detrás. Puede ser o la explotación del petróleo, como sería el caso venezolano, podría ser también el finalizar con un régimen socialista y dejar de permitir que el socialismo siga expandiéndose en Latinoamérica. Hubo un momento en el que la mayoría de las naciones, sobre todo en América del Sur, se encontraban bajo sellos políticos más bien progresistas o socialistas, y hoy en día eso estaría dando giro, podríamos decir, se está expandiendo el movimiento de derecha más las presidencias que están alineadas con el sello político de Donald Trump, como pasa en El Salvador, pasa en Argentina, pasa en Chile, en Bolivia. Por último, otra cuestión que me parece importante mencionar antes de pasar a mi última sección de este capítulo es la idea de superioridad moral que tuvo siempre los Estados Unidos durante su historia. Esta es la idea fundacional de los Estados Unidos. Cuando fueron sus épocas más intervencionistas, porque también Estados Unidos tuvo épocas durante la historia donde se aisló mucho del panorama internacional y no intervino en los asuntos internos de otros países, pero cuando sí lo hizo, utilizó su creencia de que tenía una superioridad moral, de que tenía que funcionar como un faro de la democracia para intervenir en los asuntos internos de diferentes estados, sobre todo estados latinoamericanos. Para finalizar, vamos a hablar de las repercusiones y algunas de mis predicciones o cuestiones a las que yo les prestaría atención de ahora en más. En primer lugar, yo creo que lo que pasó senta un precedente peligroso para posibles futuras intervenciones, como por ejemplo de China en Taiwán. De esta forma, cualquier Estado podría intervenir en un país que considera que tiene un sistema político inestable o que tiene una causa abierta contra un mandatario y que lo puede juzgar en sus tierras. Leí un posteo de una página de relaciones internacionales en Instagram que habría un interrogante sobre si Trump había abierto la caja de Pandora de la geopolítica, y la verdad es que es bastante interesante pensarlo así porque ahora podrían aparecer distintos estados que consideran que tienen jurisdicción para terminar con una dictadura en Latinoamérica o intervenir en Medio Oriente de alguna forma, y sería cada vez más difícil poder contrarrestar este tipo de accionar. Una intervención en un estado está bien o que un determinado fin, como lo podría ser el sacar a Maduro del poder, justifica los medios, la intervención estadounidense, sería difícil condenar otras intervenciones. Con esto no quiero decir que estaba a favor del régimen de Maduro para nada, y yo empatizo muchísimo con los venezolanos que están contentos con lo que pasó. Me parece que tiene todo el sentido del mundo, porque solo ellos saben lo que sufrieron. Después, ¿cómo será el proceso de transición? Ya sabemos que Delcy Rodríguez asumió la presidencia en Venezuela, pero lo que me llama la atención y a lo que yo le prestaría atención, valga la redundancia, es a cómo se desenvuelve ella frente a los venezolanos y frente a Estados Unidos. Cómo conjuga los intereses de los venezolanos con los intereses de los estadounidenses. Y qué pesa más. Después, ¿qué va a pasar con Corina Machado y con Edmundo González? Si pueden volver a Venezuela o no. Y si en algún momento se busca que ellos formen parte del gobierno de transición. Después, como ya mencioné, los organismos internacionales no tienen poder coercitivo. Por lo tanto, no pueden hacer mucho en esta situación. Y además, Estados Unidos sigue teniendo poder de veto en el Consejo de Seguridad, entonces podría vetar cualquier resolución que salga en su contra. Después, la reacción de China y Rusia ya vimos cuál fue. Ambos condenaron el accionar estadounidense en Venezuela, pero resta saber si le imponen algún tipo de sanción a los Estados Unidos, cómo afecta sus relaciones bilaterales. Y por último, ¿qué va a pasar con el petróleo?
Hay que ver cómo manejan la explotación las empresas petroleras norteamericanas, si benefician de alguna forma a los venezolanos, si solo benefician a los norteamericanos, básicamente qué pasa con eso. Y no mucho más. Este fue mi análisis del panorama internacional actual respecto a lo que pasó con Estados Unidos y Venezuela. Estados Unidos tiene a Maduro y ahora no sabemos bien qué es lo que va a pasar de aquí en más. Es muy probable por la jurisprudencia que se tiene, sobre todo con el caso Noriega, que Maduro pueda ser condenado y que pueda servir los años que el tribunal estadounidense considere en la cárcel, pero resta saber qué pasa con el gobierno venezolano. Y resta saber qué pasa con el petróleo, qué pasa con la comunidad internacional, si esto motiva a alguna otra nación a hacer una incursión extranjera, a meterse en los asuntos internos de otro estado, que podría ser bastante peligroso. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Cualquier duda, pregunta o cuestión que quieran charlar, me lo pueden dejar en los comentarios, así lo trato en otro episodio o lo hablamos justamente en los comentarios. Y nada, les agradezco por escucharme. Cualquier recomendación o cuestión que tengan ganas de que hable en otro episodio me la pueden dejar acá abajo. Y nada, les agradezco de vuelta por escucharme y los espero en el próximo episodio. Les mando un beso grande. Chau, chau.